buenas tardes. Estamos aquí en un día más en darle sentido a tu vida. Le quiero dar las gracias a todo el equipo de operación y producción porque el día de hoy me hicieron un día más de mi hora feliz con este nuevo programa, este nuevo tema, el tema que hoy un gran invitado viene a proporcionarnos, a sacarnos de dudas o, por qué no, prolongar más fuerte nuestras emociones, en el sentido de que si no sabemos qué significa ser padre, y no importa en un momento determinado si es padre mamá o padre papá, porque finalmente habemos mujeres que hacemos la función de padre y madre, y que de alguna forma pudiéramos quizás por medio de este programa con nuestro especialista ver qué podemos hacer para que nosotros tengamos esa facilidad de poder educar a los hijos. Pero bueno, evidentemente si no me educo yo, va a ser muy difícil poder educar a un hijo, sobre todo porque a veces los hijos nos ocasionan temor, miedo, incertidumbre. Pero bueno, Nelly, muchísimas gracias por estar aquí también en darle sentido a tu vida. ¿Nos pudieras hacer el favor de decirnos quién es nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Luis Manuel Garay. Él es licenciado en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac, cuenta con maestría en Terapia Familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia AC y actualmente es miembro de Cabida y docente. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. Luis Garibay. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Araceli, a tu auditorio también, gracias. Bueno, hay un tema muy, pues no digo que polémico, pero sí un poco controversial, ¿no? Porque la palabra padre encierra mucho y no encierra nada. Hay una parte afectiva que te puede traer una ensalada de emociones, pero también te puede llegar a desensibilizar un poco, nada más por el hecho de tener un adjetivo calificativo más entre todos tus roles. ¿Por qué el tema de el deseo ahora sí que más bien en esa sensación entre el deseo y la función de ser padre? ¿Por qué ese título? ¿Por qué el tema nos lleva el día de hoy a irnos sobre de ese caminito? En parte justamente por lo que estás comentando, Araceli. Por un lado, como seres humanos, papás, mamás, cualquier ser humano, compartimos algo en común, que es la afectividad, que es la necesidad de vincularnos con otras personas. Y esto nos viene desde nuestra organización anatómica, ¿no? Nuestra producción hormonal, nuestra sensación de felicidad, nuestra tranquilidad, tiene muchas veces que ver con cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos tiene que ver con cómo nos relacionamos con las personas, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de la especie, pues compartimos junto con los mamíferos esta necesidad básica, ¿sí? Estos afectos de querer, de acercarnos a otro, de tener proximidad. Pero esta naturaleza que tenemos es cultural, ¿no? Esta necesidad social se socializa a partir de la creación de significados en la convivencia cotidiana. Entonces, si por lado de la especie tenemos un cuerpo que nos da un sexo, nos da una identidad, nos da unos estímulos hormonales, nos da toda una capacidad para responder a este ambiente en el que crecemos, que es la sociedad, nos da una cultura. Y la cultura nos da normas, reglas de comportamiento, nos mete creencias, nos lleva a funcionar de una forma, de otra forma, de organizarnos económicamente, políticamente, de tener tradiciones, rituales. Entonces, siempre van a estar presentes las dos partes, ¿sí? La parte de yo como ser humano tengo deseos porque tengo necesidades, pero también la sociedad me invita a cumplir o a satisfacer esos deseos de ciertas formas, ¿no? Y en eso muchas veces podemos encontrar una salida productiva o a veces también podemos encontrar frustraciones, limitaciones, restricciones. Por ejemplo, ahorita mencionaste la palabra frustraciones. Desde tu enfoque, ¿qué pasa o qué hay, por poner un ejemplo? De pronto, uno como mujer puede ser padre y madre al mismo tiempo. Sin embargo, evidentemente no podemos cubrir las dos funciones con un niño.
o es una o la otra. Pudiéramos decir que la palabra padre en este sentido es la parte proveedora cuando digo soy padre y madre al mismo tiempo. Pero la parte de la frustración se vive desde tu enfoque o desde tu experiencia, tanto el papá cuando es padre y madre a cuando la madre es padre y madre. Yo creo que es una cuestión de conceptualización. Lo que hemos visto actualmente es que hay una menor diferenciación en los roles de padre y madre, en la crianza de los hijos. Volvemos a la parte de cómo somos como especie. Surgimos siendo seres dependientes. A partir del cuidado que un padre y una madre o una persona que cuida a este niño le brinda seguridad, alimentación, afecto, calor, etc., este niño se siente visto por otra persona, se siente alguien, se siente un ser existente, ¿sí? Si esta persona, si este niño no recibe estos cuidados, se puede sentir cosa. Las grandes patologías en la psicología tienen que ver con trastornos que se viven en el primer año de vida, por ejemplo. Y en ese sentido, lo que hace un padre y una madre por un niño es, yo podría decir, casi igual, en el sentido de es establecer un apego, es establecer un vínculo que trae a la existencia un sujeto con conciencia de sí mismo. Y en ese sentido no hay mucha diferencia. Digamos que cuando una mamá carga a su bebé y lo alimenta y lo mira y está con él, le está proveyendo esa existencia de ser sujeto, que es diferente de ya cállate, ¿no? Tómate tu leche y ya deja de llorar. Que puede ser con el pecho materno de la madre o puede ser con el biberón y un papá. Un papá puede tener ese sostén y esa mirada de madre. Entonces, por eso digo que es como una construcción de cómo nosotros visualizamos lo materno y lo paterno. Desde un punto de vista de especie, ambos dan prácticamente lo mismo. Sí, la mamá en el vientre materno tiene funciones muy específicas y biológicas de ser madre, ¿sí? Sí, el papá obviamente, en un sentido estricto, es el progenitor que da su semen a la concepción, ¿no? Desde un punto de vista muy estricto, ¿no? Pero un papá también es aquel que cuida, que sostiene, que alienta, que guía, que tiene una autoridad, y en una perspectiva más social. Entonces, por eso también en lo social, cuando tú dices, soy papá y mamá, porque como madre soltera tengo las dos funciones, lo podemos entender así. Pero digamos que en cuanto a lo que un adulto puede hacer para satisfacer las necesidades de un niño, lo que vemos es que prácticamente las distancias se acortan o se deberían de acortar porque como seres humanos compartimos necesidades comunes. Y entonces ahí entraría básicamente el tema que nos ocupa, entre el deseo y la función. Evidentemente es un mundo de diferencia, pero ¿cuál sería básicamente lo que tendría como más golpe, más peso, más connotación? El deseo. ¿Qué hay con el deseo de ser padre o de ser madre, por ejemplo? En este caso, pudiera llegar a que la pregunta se dividiera en dos. Generalmente tenemos una parte del consciente y una parte del inconsciente. Una que dice no, pero es sí, ¿no? Para ver a bebés se necesitan 3 inconscientes. Que supuestamente yo digo, no, me da miedo ser madre, pero finalmente hay un deseo ahí interno. Igual con un padre. No, porque la responsabilidad y quiero terminar mi carrera o quiero ascender primero, pero en el fondo está ahí el deseo. ¿Qué sucede con esa parte, Luis? Tiene que ver con cómo, hace rato hablábamos, por un lado como especie tenemos necesidades comunes de seres humanos, por otro lado como sociedad vamos formando normas, roles, creencias acerca de cómo satisfacer esas necesidades, como hombres y como mujeres, ¿no? Y la sociedad nos dice qué tendríamos que hacer de diferente, aunque esas cosas van cambiando con el tiempo. Y finalmente está yo como individuo, de qué forma
vivo mi identidad a partir de este cuerpo que tengo, vivo y asimilo estas normas y estas tradiciones y estas relaciones en las que me encuentro inmerso. Y como seres, como hombre voy a hablar, como hombre que deseo ser padre, hay una necesidad que busca ser satisfecha. Pero hay muchas posibilidades de cómo satisfacerla. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo que soy psicoterapeuta, en el consultorio vemos una gran gama de formas de ser papá, ¿sí? Hay, pues podríamos decir, el papá que se ha enfocado mucho más a proveer de recursos, porque él creció así. Y toda su vida se la pasa trabajando para darles un mejor estatus a su familia, aunque falta esta cuestión de empatía, de conexión emocional. En formar ese vínculo, que de formar pronto ese vínculo. Es como que muy necesario. A veces lo que pasa es que estos papás, como podemos llamarles tradicionales, cuando terminan de ejercer esa función que tratan de satisfacer su forma de ser padre proveyendo, y después, ya que sacaron adelante a sus hijas, hijos, y se casan y estos tienen hijos, él ya puede dar esa parte afectiva a los nietos. Hay veces que ahí es donde se termina de... Sí, exactamente. Que es una parte bien interesante, ¿no? Como de pronto cuando eres padre, por mucho deseo que tengas, la función como tal, la tarea como tal, no la haces. Y sin embargo, ya como abuelo, eres más paternalista que cuando realmente tuviste la función del padre. Uh-huh. ¿Qué te parece si vamos a un corte, regresando del corte, sí, entramos ahora sí en esa dinámica donde, ¿qué es el padre? ¿Qué es, si es el ser como tal padre, o es o no es el padre? Okay. ¿Te parece bien, Luis? Claro que sí. Bueno, recuérdate que al final del programa vamos a dar tips. Ve por tu hoja, ve por tu pluma para que tome los datos de Luis al final del programa. Y te recuerdo que estás aquí en Darle Sentido a tu Vida. Nosotros regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Estamos hablando entre el deseo y la función de ser padre. No es nada fácil el tema, ¿no, Luis? Finalmente, aquí el vínculo, la parte afectiva, esa tarea que se puede o no se puede dar a un ser adulto, pudiera o no pudiera dársele como un don o como una parte de su ser. ¿Qué sucede en esa parte, por ejemplo? Es una educación, definitivamente. Hace rato te hablaba de cómo un padre puede tratar de satisfacer su ser padre a través de proveer materialmente y darle un bienestar a su familia. Pienso en este momento de otro padre de familia, el soltero, con una hija pequeña de 6 años, vive con su mamá, le gusta mucho la convivencia con su hija. Juega con ella, se entarea juntos. Por diferentes razones, la madre es la que casi no se acerca. Sin embargo, él no goza de una estabilidad económica, social, porque no tiene un empleo formal. Entonces tiene una disponibilidad de tiempo para pasar ese espacio, esa convivencia con su hija, pero al mismo tiempo carece de seguridad social, de un patrimonio que ofrecerle. Y su mamá varias veces le ha propuesto, yo te cuido a la niña, yo la crío, y tú búscate un empleo formal y para que tú puedas ser un hombre de bien para ella. Entonces ahí está también la otra cara de la moneda, un hombre que busca esa vinculación afectiva, pero que también hay una serie de estereotipos sociales y de injusticias sociales por las cuales él no puede ejercer una paternidad en este sentido, ¿no? Uh-huh. Podemos pensar el padre que está divorciado y por los convenios del divorcio es difícil ver a sus hijos y él reclama ese derecho de ver a sus hijos. Y podemos pensar en el padre que tuvo una familia, tuvo hijos fuera de la familia nuclear, en una relación pasajera y que no se hace cargo, que no reclama ese derecho, al contrario, preferías que no existiera, ¿no? Uh-huh. Ese deber de responder como papá. Y podemos pensar en padres adoptivos, ¿no? De estas familias, yo soy soltero y me caso contigo que tienes una hija y yo adopto también afectivamente, ¿no? O adopto legalmente, no podemos tener familia, vamos ante una institución y adoptamos legalmente. U otros ejemplos, ¿no? Soy hermano,
en este momento me estoy enfocando a otras cosas de mi vida, mis hermanas ya tienen hijos y a través de mis sobrinos yo enfoco esta parte de este deseo de poder cuidar, de poder guiar a otro individuo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Por dos razones. Por lo que vivimos como niños en nuestra infancia. Después, cuando somos adultos, tenemos la oportunidad de revivirlo, de repararlo, de sanarlo, de mejorarlo o de empeorarlo también, ¿sí? Esta como concepción del niño interior tiene que ver con eso, ¿no? Con la representación que yo tengo de cómo viví mi crianza, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con las dos cosas, necesidad afectiva por la especie y también un simbolismo por la sociedad, por la cultura que somos, ¿no? Como seres humanos lo simbolizamos y significa algo para mí, algo que me da sentido, algo que me inspira. Que finalmente hasta, bueno, no sé en tu caso, pero es impresionante que de pronto uno cuando trabaja con niños están en esa dinámica de desconocer a la figura paterna o al padre biológico cuando el padre es ausente. Entonces, la dinámica fuerte de los niños es, no, yo no tengo papá, pero pues tu mami me acaba de decir que lo viste hace 8 días, sí, pero ese señor no es mi papá. Mi papá es mi abuelito o mi padrino o mi tío, ¿no? El concepto que de pronto ya los niños lo traen como muy específico. O mis papás también puedes decir, ¿no? Exacto. Papá tal, papá Tata, papá Jorge, no sé. Exacto. Y que la otra función, quítame el apellido. Tengo el nombre de mi papá porque mi papá se llama Jesús y yo me llamo Jesús, quítame mi Jesús. Mamá, haz lo posible por quitarme el nombre o haz lo posible por quitarme el apellido. Quiero el apellido de mi papá Ernesto, que es el abuelito, ¿no? Que de tal manera esto hace que el sentido de identidad también esté ahí presente. El negar al padre no es tanto negar al padre, es negarse a sí mismo, ¿no? Entonces ahí entraría un poquito esa necesidad de la función de un verdadero padre. Pero un padre no tanto como biológico, sino un padre con el deseo, ahora sí introyectado, de querer hacer la función de un padre. Y en ese... Función bastante compleja, ¿sí? Porque tiene que ver con muchos roles. Exactamente. ¿Cómo es esa parte, por ejemplo? ¿Por qué llega la complejidad de pronto de todos esos roles de ser padre y ser abuelo? Y ser, y no eres nada, porque en realidad, ante tantos roles, de pronto te pierdes, ¿no? Como podemos sintetizar lo que como seres humanos tenemos dos necesidades básicas. Una es una necesidad de pertenencia, de seguridad, de amparo, de tener un refugio, de tener alguien que nos cuida, de que nos sentimos amados y queridos por alguien, de que somos importantes, de que somos buenos y podemos dar algo bueno a los demás. Y la otra necesidad es una necesidad de búsqueda, de aventurarnos, de descubrir quién soy, de qué está hecho el mundo, quiénes son las otras personas, quién es el otro, qué puedo hacer yo de mi vida, qué puedo dar yo al mundo, ¿sí? Entonces, por un lado, nos sentimos muy bien acurrucaditos cerca de nuestros vínculos importantes, pero llega un momento en donde decimos, ok, me has dado la seguridad y el confort que yo necesitaba, ahora me toca aventurarme. Ahora me toca a mí emprender mi propia vida, ¿sí? Y el tema de por qué tanta complejidad es porque, digamos, a lo largo del tiempo, estas dos necesidades se han repartido en dos sexos, como si a la madre le tocara responder a la necesidad de afecto, de cuidado, de refugio, de pertenencia, y al varón le tocara la necesidad de satisfacer la necesidad de descubrir, de conquistar, de salir, de proveer. Exactamente. Y por supuesto trae esto el mito de la madre tierra, de las instituciones que acogen, y también trae el mito del padre guerrero, del dios de la guerra, el mito del héroe, del hombre que sale a conquistar
otras cosas y trae al pueblo y trae estas victorias. Lo vemos, por ejemplo, cuando se trata de proveer, pues los hombres muchas veces pues migran, ¿no? Para ir en esa búsqueda de traer lo que les toca traer, ¿no? Y es una aventura legítima, pero por esa aventura se descuidan también otras cosas, ¿no? Entonces, un poco a partir de que la mujer con el feminismo gana derechos y tiene la oportunidad también de satisfacer otros deseos que tiene como mujer y no solamente cumplir un rol de madre, incursiona en el mundo laboral y tiene sus propios ingresos, el rol del padre en ese sentido estricto de proveedor se cuestiona también. Esta madre puede por ella misma sacar adelante con sus recursos a un hijo y no necesita de un hombre que esté proveyendo, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, el reto ahora dentro de la concepción de la masculinidad y de la paternidad es en qué forma los hombres pueden incursionar también en una crianza que brinde de acogida, de seguridad también a los hijos. Que ahí viene la parte un poquito más como introyectada culturalmente, el deseo, ¿no? Porque a lo mejor en un momento determinado, dentro del vínculo o la triada donde de pronto está papá, mamá, bebé, que papá tendría que entrar para hacer la separación entre no el apego a la madre, pero a lo mejor inconscientemente entra el apego al padre, como una figura de héroe, por ejemplo, que ahorita pues tenemos un héroe aquí en el Mundial muy reconocido, porque hasta los comentaristas dicen, ay papá, ¿no? Ya nos satisfizo un deseo de ver que la ansiedad o la angustia nos la baja viendo cómo está jugando esa persona, ¿no? Y que en un momento determinado, ¿por qué no decirle más bien por su nombre? Y en la necesidad de pronto de gritar papá, cuando es reafirmarte esa necesidad enorme de sentirte, en lugar de estar con los nervios, sentirte un poquito más tranquilo, porque ya el concepto de padre trae bien en específico, tú eres mi protección, tú eres mi héroe, tú eres esa parte, esa figura adulta que yo requiero para sentirme seguro. Entonces de pronto pareciera que somos un mundo de personas viendo un partido y cuando nuestro héroe cumple nuestra satisfacción en ese sentido, pues en lugar de ser el futbolista, el portero, el del defensa, se convierte en nuestro papá. Ahorita lo digo por lo del Mundial, ¿no? Que escucho mucho esa parte de los conceptos, que ahí está como muy marcado, ¿no? La parte vincular. De cómo lo significamos culturalmente, ¿no? Exacto. Y ya, nada más por ese simple hecho, ya lo amo. Además, porque cumplió esa necesidad mía, ¿no? Acabas de decir algo bien importante. Los papás y las mamás modelan la afectividad de los hijos, regulan las cosas que experimenta, ¿sí? Le ayuda a ponerle nombre a sus emociones, a entender sus necesidades. Es lo ideal, digamos, ¿no? Cuando un niño viene y dice, oye papá, y estoy trabajando, oye papá, entonces, ¿qué pasa, no? Y, bueno, ¿qué necesitas? Lo miro, lo escucho, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? Y me puede decir, estoy aburrido, pero en realidad puede significar, tengo hambre, o me siento solo, o necesito que me des un abrazo, o escúchame un momento, ¿sí? O puedo decirle, quítate, ¿no ves que estoy trabajando? No estamos ayudándole a regular sus afectos. ¿Por qué? Porque seguramente mi carga de trabajo a mí me tiene ansioso y me tiene preocupado. Entonces, dentro de la función parental que satisface deseos, podríamos hablar de estas dos necesidades. Distinguir qué me pasa a mí cuando siento la demanda de un hijo y qué le pasa a mi hijo cuando me pide algo, ¿sí? ¿Cómo poder entender sus necesidades afectivas también? Partiendo de que si yo no me conozco, porque yo soy la imitación, más bien mi hijo es la imitación mía, menos voy a poder conocer a un niño, que por eso entran los miedos de ser padre. Pero ¿qué te parece si regresando del corte hablamos justamente ya un poquito de esa parte emocional donde nos invita
a qué clase de padre eres para yo decirte qué clase de hijo tienes, ¿te parece? Claro que sí. Bien, nosotros regresamos después de este corte. Quédate aquí en Darle Sentido a tu Vida. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente para poder aterrizar un poco más profundo esta parte del tema, la función. Hablaremos de la función, Luis. De pronto, el niño ya va creciendo, se está desarrollando, que aquí me voy a contradecir un poco. Independientemente de que el niño crezca hacia la parte de adolescente o no, de pronto me encuentro con la parte donde el papá ya no hace su función desde el inicio, desde que el niño empieza a hablar, desde que el niño ya empieza a caminar, porque es como muy cuestionable esa parte donde no sé si has visto que las mamás o el papá se pone una cinta y le pone, un cinturón, algo así. Yo me lo pongo y se lo pongo al niño, y entonces ¿quién lleva a quién, no? Y el niño apenas está empezando a querer caminar, hasta a dar sus pasos, y ya desde ese momento ya el niño está llevando al papá o a la mamá. La función como tal, ¿en qué momento nos perdemos con la función como padre? Pues mucho tiene que ver con las expectativas, ¿no? Las expectativas de cómo yo me visualizo como papá, lo que yo creo que se espera de mí como papá, el tipo de padre que yo viví, el tipo de padre que yo quiero ser. ¿Quién quiero ser frente a este niño? Hay un modelo de autoridad incuestionable donde el hijo obedece porque lo digo yo, ¿sí? Y también podemos ver en la actualidad un modelo de amigo, papá amigo, bonachón, permisivo, que le deja toda la libertad a un joven, a un adolescente, cuando no tiene la madurez suficiente para hacerse totalmente responsable. Está aprendiendo con sus ensayos y sus errores a responder ante sus decisiones, pero finalmente necesita de papá y de mamá para guiarlo, ¿no? Entonces, digamos, en medio de estos dos polos hay una serie de situaciones en donde se puede perder, digamos, esa función paterna, ¿no? Si mi forma de ejercer autoridad cae en la imposición, en la humillación, en el abuso, con golpes, con insultos, en la violencia familiar, estoy perdiendo la función de ser padre, porque estoy lastimando a otra persona, aun cuando yo creo que este joven me tiene que hacer caso a mí porque lo digo yo. Ok, pero no es la forma. Si tú lo haces de esa forma, estás perdiendo la función de ser padre, ¿sí? Nuestros hijos van también construyendo su propia identidad. Si yo lo discrimino con cómo se viste, con cuál es su orientación sexual, con qué le gusta, quiénes son sus amigos, me burlo de él, dejo de atenderlo como hijo porque no estoy de acuerdo con que su lugar de pertenencia sea otro distinto al de los valores o la familia en la que él se ha desarrollado. La negligencia afectiva, el no responder a las necesidades emocionales de un hijo, también es perder la función de un padre. El olvidar que él tiene derechos. Si no le doy alimentación, si no le doy escuela, si no le doy vestimenta, estoy perdiendo la función de padre. Que mi obligación es satisfacer sus garantías individuales como sujeto que tiene derechos y que es igual en cuanto sujeto a mí. Si no hay límites, si mi hijo o mi hija es como mi acompañante, como mi pareja, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, yo estoy contigo y no me he separado de tu mamá, que es una mala, y me quedo en esta relación solo por ti, estoy rompiendo límites, lo estoy metiendo a una relación que a él no le corresponde vivir. Una cosa es la relación de pareja, y otra cosa es la relación entre padres e hijos. Perdón, ahí que te interrumpa, que es como quitarle el rol de hijo para ser mi camarada. Para hacerlo, ¿sí? O hacerlo mi confidente, mi amigo. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, hasta los niños de 4 o 5 años que de pronto ve esa sensación entre los padres y está en la función de, yo tengo que proteger a mi mami, pero mi héroe se me está yendo, ¿no? Entonces, ahí es donde entraría esa parte del rol. Y si el papá no se conecta con ese niño y se da cuenta de los efectos que tiene y no le dice, ¿sabes qué? Hijo, esto no te toca a ti, esto lo arreglo entre tu mamá y yo. Y la mamá tampoco hace algo para
a establecer un límite claro, ¿no? Lo que está pasando entre papá y yo es nuestro nada más, ¿no? Tú no te preocupes, nosotros no vamos a dejar de ser padres tuyos, que es algo bien difícil. En las relaciones de pareja tenemos dos roles, ¿no? Dos funciones, de pareja y de papás. Y a veces distinguir eso, a veces por tener conflictos de pareja dejamos de hacer funciones de padres. Y eso es un grave error, un grave error. Que de pronto necesitaríamos, estoy perdiendo esta pareja, entonces agarro y le agarro la mano a mi aliado, ¿no? Entonces somos dos fuerzas contra una. Por ejemplo. Y ahí genera la frustración del niño. Lo estás agarrando, ok, yo le voy a pagar todo lo que él me pida y vas a ver que se va atrás de ti y me va a preferir a mí. Claro. Lo estamos metiendo en una cosa perversa, la verdad. Y que finalmente ahí entran las patologías que tú le llamas, o de pronto esas frases que, ay, es que a mí, soy honesta, Luis, me molesta mucho que de pronto digan, es que el niño está muy mal, cuando el que está mal es uno como padre, porque tiene déficit de atención, que no es otra cosa más que, ¿qué estoy haciendo yo como padre para que mi hijo esté justamente en esta dinámica tanto autodestructiva? Por ejemplo, la devoración, ¿no? Cuando el clásico niño que de pronto se come las uñas, que tiene esa sensación de retroflexión, de autodañarse ante la imposibilidad de lo que ve con la figura de autoridad. Y que finalmente eso es una responsabilidad como padre y no una responsabilidad como niño, pero se la está devorando, literal, se la está tragando. ¿Por qué? Porque no tiene todos los recursos. Si uno como adulto no tiene los recursos, Nos por cuesta, eso agarro claro. el aliado, ¿no? O sea, quédate conmigo. ¿O a quién prefieres? Que hasta me ha tocado niños que de pronto tienen que declarar en los juicios de divorcio cuál es la función de la madre y cuál es la función del padre, porque no se están disputando una casa, una camioneta, un carro, se están disputando a los hijos. En lugar de verlos como seres humanos, es la pensión la que está de por medio, ¿no? Que finalmente eso es otra de las funciones que se pierde. Ahora resulta ser que el niño tiene que convertirse en adulto porque la función del padre en ese momento está careciendo de valor. Y eso es terrible también, ¿no? Cuando pues un padre deprimido y entonces es el hijo el que trata de sacar adelante, o alcohólico o drogadicto, y entonces ahí se pierde también la función del padre. Y sí, normalmente alguien sale a fungir un liderazgo en la familia, ¿no? Y obviamente cuando es necesario pues hay que hacerlo, pero no es lo ideal, ¿sí? Si como adultos podemos atendernos, podemos tratar de entender qué está pasando en nosotros y de entender qué está pasando en la familia, pues mejor pedir ayuda. Y en este caso, hablando de ayuda, desde tu enfoque, ¿cuál sería la mejor forma de darme cuenta yo como padre? En este momento estoy viendo el programa y entonces Araceli reconoce que tiene una mala función como padre. Sin embargo, ¿qué pudiera hacer en este momento Araceli para ver cómo es ayudada? Pues los dos parámetros que hemos usado, ¿sí? Hay un parámetro social que nos dice a nivel de derechos y a nivel de leyes qué está bien y qué está mal. Si yo estoy infringiendo algo de esto, la violencia familiar en nuestro país es un delito. Entonces, hay que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Si eso está pasando en casa, pues también hay muchas instituciones que nos pueden ayudar. Algo que me ha parecido muy interesante de la Procuraduría General de Justicia es que ha abierto tribunales de mediación familiar, en donde pueden hacerle llegar un escrito, un documento al miembro de la familia que esté ejerciendo violencia y le dicen: Luis Garibay, a partir del testimonio de la señora Araceli García, usted está presuntamente incurriendo en un delito por los artículos de las leyes tal y tal y tal, de violencia familiar, etcétera. Le pedimos que venga para tratar de arreglar este asunto, ¿sí? Y es una forma, como un escalón de hacerle ver o de concientizar a la familia, o a este hombre en particular, en este caso a mí, de que lo que estoy haciendo no está bien, no es bueno, no es ético, tampoco es legal. Y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, pues causa un gran daño, ¿sí? Entonces, todo lo que esté atentando a los derechos humanos o a las leyes es un termómetro para decir: puedo pedir ayuda.
Y por otro lado también tiene que ver con cómo me siento. Si me siento insuficiente para atender las necesidades afectivas de mi familia o atender las mías propias, si me siento solo, si me siento deprimido, si no me hallo, si estoy en medio de muchas expectativas de lo que se me pide como ser humano, como hombre, que debes de trabajar, que debes de tener contenta a tu esposa, que debes de pasar un tiempo con tus hijos, que no debes de dejarte afectar por las 2 horas de tráfico, que debes dejar que se te resbale un jefe explotador que no te paga bien, no te da seguridad social. Entonces, obviamente, también hay una responsabilidad social, pero en cuanto a mí, ¿qué puedo hacer para adaptarme a este medio social que no es fácil? Definitivamente no es fácil, ¿sí? Entonces, las ayudas, pues hay muchas instituciones, ¿no? Desde las psicológicas, las pedagógicas, porque también es una cuestión de educación, ¿no? De poner límites no es cosa fácil, nada fácil. Es una cosa de constancia, ¿no? Y ya se lo dije 100 veces, ¿por qué no hace caso, no? No lo es todo, ¿sí? Es cómo pongo límites, pero también qué me está pidiendo además de los límites, ¿no? No sé, o sea, creo que la sociedad está creciendo en una conciencia y en ese sentido también en responder a cómo podemos sentirnos mejor, ¿no? Que esa es una parte en la cual, regresando del corte, vamos a ver qué otros recursos podemos encontrar precisamente, sobre todo para ayudarme como padre, independientemente de que haya un tercero en la parte legal, la parte psicológica, la parte emocional. Okay. ¿Cómo yo ayudarme como padre? Nosotros después del corte, recuérdate que vamos a dar tips. Ya se está agotando el programa. Entonces, ¿por qué no darte la oportunidad de ver qué es la parte funcional como padre y por qué no? Darle sentido diferente a tu vida de cómo estás ahorita introyectando ese título bastante grande de la palabra padre. Nosotros regresamos después de este pequeño corte. Ya estamos aquí de regreso. Ahora sí que vamos a empezar con los tips, Luis. Yo ya en un momento determinado estoy viendo crisis con el hijo, llámese crisis como ese contacto conmigo de que no estoy controlando a mi adulto para poder educar a un hijo. ¿Qué puedo hacer en un momento determinado? No esperarme a que la maestra me mande a llamar para que entonces yo lo lleve con un psiquiatra y le den su pastillita al niño para que se calme, sino yo como padre, ¿cuáles serían esos tips que necesitaría para evitar todo ese camino doloroso que evidentemente el niño va a pasar ante una actitud como la mía? Pues yo diría en primer lugar hacer un ejercicio de empatía constantemente. Empatía hacia él o ella y empatía hacia mí. Entre nosotros, el otro es un espejo para mí y el otro es auténticamente alguien diferente a mí que merece respeto, dignidad y amor. Entonces, en cuanto que es espejo, me devuelve una imagen, ¿sí? Normalmente cuando nos vemos en un espejo y no nos gusta la imagen, lo que buscamos es limpiar el espejo. No me gusta lo que veo. Pero si después de mucho tratar de limpiarle nos sigue sin gustar, es porque lo que se está reflejando ahí tiene que ver conmigo, ¿sí? Normalmente cuando no sabemos qué hacer con un hijo en diferentes circunstancias, nos despierta preocupación, miedo, ansiedad, y lo que buscamos es ira, y lo que buscamos es controlar. Ya te dije que tú debes de, ¿por qué no haces caso con? ¿Sí? Queremos limpiar el espejo, pero no nos damos cuenta que mucho de esa imagen tiene que ver con nosotros. ¿Cómo me siento yo? ¿Por qué me despierta estas inseguridades? ¿Esos miedos son reales o son míos? ¿Tienen que ver con lo que está viviendo mi hijo o tienen que ver con cosas que yo viví y que me están haciendo ruido? ¿Sí? Para poder avanzar a quién es ese otro que llamo hijo o hija, ¿no? ¿Qué necesidades tiene efectivamente? ¿Cómo quiere ella ser apoyada por mí, ella o él? ¿Sí? Y no nada más imponerme yo desde la ansiedad, desde el desbordamiento de emociones. Como papás, y creo que casi cualquier cosa que hacemos como seres humanos, son justificaciones de cómo nos sentimos. Lo que hacemos muchas veces son justificaciones de cómo nos sentimos. Entonces,
pues la empatía se trata de afinar ese radar, ¿sí? Si mi hijo está en riesgo y siento que está en riesgo, qué buen radar tengo. Si mi hijo está bien y yo estoy seguro y lo dejo andar, qué buen radar, que descubra, que lo haya, que experimente, que se equivoque, que le duela, ¿sí? Si mi hijo está bien y yo veo que hay riesgo, eso habla de mí. ¿Por qué veo que hay riesgo en donde él está caminando seguro? Porque sabe tomar decisiones, porque he visto que es maduro, porque vuelve a casa, porque me responde, qué sé yo, ¿sí? Y al revés también. Si yo siento que la cosa está tranquila, pero en realidad mi hijo sí está en riesgo, ¿qué pasa? Que no puedo ver, ¿no? Que no puedo verlo a él. Entonces, esa sería la primera recomendación que yo haría. ¿Cómo ejercitar la empatía? Pues mucho a través de preguntarnos ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita mi hijo? Son dos preguntas diferentes que están muy relacionadas una a la otra. La comunicación, desde tu enfoque, Luis. Aquí yo he comentado, por ejemplo, yo tengo que bajarme al nivel del niño, no en actitudes, sino mirarlo a los ojos. No puedo estar yo de pie y a ver, vamos a hablar, Pepito, ¿no? Sino arrodillarme o sentar a Pepito y sentarme yo y de frente hablar con Pepito. Y que en un momento determinado la comunicación sea asertiva, porque si lo quiero corregir justo cuando tengo la ira, evidentemente no voy a escuchar a Pepito, me voy a escuchar a mí. Desde tu enfoque, dentro de la misma comunicación, ¿qué tips nos pudieras regalar para la función como padre? Escuchar. Escucharlo y escucharlo. Yo llevo también un grupo terapéutico de adolescentes. El mayor reclamo de estos jóvenes es que no se sienten comprendidos. Ni escuchados ni vistos. Exactamente. Sienten que tienen que cumplir alguna función para los padres. Sacar buenas calificaciones, cuidar al hermano, portarse bien, llegar temprano. O sea, son cosas que sí, los padres necesitamos educarlos en eso, ellos necesitan ser educados, pero no lo es todo. ¿Qué intereses tiene? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Por qué le interesan estos cómics? ¿Por qué juega estos videojuegos? ¿Nos involucramos con eso? ¿Jugamos con ellos a eso? ¿Escuchamos en qué está? ¿No? Cuando escuchamos que se fue con el amiguito o la amiguita que consume drogas, apártate de él, ¿no? ¿Por qué es importante esa relación para él? O sea, a eso me refiero con escuchar, tratar de entender qué significa para el otro lo que le es importante. Bueno, finalmente yo creo que para poder ayudarnos, apoyarnos en la función como padres, podemos recurrir precisamente a instituciones, fundaciones, talleres. ¿Dónde encuentro, por ejemplo, a Luis Garibay? Me gustaría decir algo último. También otro tip sería juicio crítico, es decir, cuestionar. Si yo en mi familia fui educado de una forma autoritaria, violenta, cuestionar si realmente, yo puedo decir, es que eso a mí me ayudó a ser el hombre que soy, pero puedo recordar cómo me hacía sentir, qué efectos tenía en mí ese tipo de cosas. Si la sociedad me dice, deja a tus hijos hacer lo que quieran, ¿es realmente eso lo que necesita mi hijo? Ser críticos en ese punto de vista, ¿sí? Respecto al aprendizaje que yo he recibido de mi familia, de mi vida y de la sociedad. Muy bien, Luis. Gracias, Araceli. Bien, finalmente, ¿en dónde podemos encontrar a Luis Garibay? ¿Cuáles serían tus datos donde pudiéramos nosotros tener como que ese otro tips de un medio de ayuda, un centro de apoyo, por ejemplo, Claro donde sí. me puedo yo como que sostener para llevar bien lo que es mi tarea como padre? Claro que sí. Por ahí tenemos A mí me pueden encontrar en el Centro San Yelistli, Unidos por la Familia, que es un centro que brinda atención psicológica y profesional a familias, individuos, sin discriminar su orientación sexual, económica. Se fijan cuotas accesibles para brindar una atención. Los teléfonos son 55 36 16 76 y podemos ver que de alguna forma hay como que hay más cosas que te ofrece también San Yelistli, ¿no? Sí, es terapia individual, de pareja, familiar, orientación, en diferentes temas, en pérdidas, en ansiedad, en crisis de vida, en ciclos de vida. Y las
y la atención es brindada a niños, adolescentes, adultos mayores, etc. Ok. También Sengelisti brinda diplomados y talleres de formación. Tiene un área que se llama Sembrando Valor, que se dedica justamente a la parte educativa. Ok, esa es la manera en cual yo puedo encontrar a Luis Garibay, una de las formas en las cuales Y a otros, nos puedes apoyar. a otros tantos buenos profesionales, buenos y buenas profesionales también. Sí. Muy bien. Finalmente nosotros generalmente aquí tenemos como una reflexión para las personas que nos ven y que nos escuchan. Te invito a que veamos y oigamos hoy la reflexión de la función como padre. Esta reflexión es un poquito más a nivel, lo que de alguna forma sale desde el corazón, lo que de alguna manera nosotros en introyección, en la parte cultural o hasta en esa sensación de querer ser padre, la parte del deseo pudiera ser que nos estorbe o que nos apoye para poder tener esa función. En un momento determinado nosotros, dentro de la misma sensación de vida, podemos encontrar padres que son demasiado amorosos. Por ahí tengo un material donde me di a la tarea de encontrar esta fotografía que me encantó. Le doy las gracias a Adriana Redondo por permitirme poner su fotografía. Ser padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre, de estar actuando correctamente y del miedo de perder a algo tan amado. Padre, ¿cómo? No es nuestro, ¿recuerdan? Apenas es un préstamo. Es un préstamo que de alguna forma nosotros, cuando realmente queremos hacer la tarea, nos ponemos a machetearle. Yo te invito a que reflexiones esta parte. El ser padre es desde aquí. Y cuando esto y esto se conectan, de verdad la tarea funciona. Luis, ¿con qué palabras nos dejas? Aventurarse desde la cercanía, a ser padres, aventurarse desde la cercanía. Y en un momento determinado, ¿dónde la compro? Pues tú lo dijiste, aquí y aquí. Me cuestiono cómo he vivido yo, cómo han sido mis padres, qué clase de padre quiero ser y conecto con esto que me hace sentir, qué quiero yo dar, qué clase de seguridad puedo brindar y brindarme a mí para sentirme un buen padre. Pues muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecida porque de alguna manera estos temas son siempre importantes. A veces no es que no necesitemos de que nos escuche, sino necesitamos más aún de que nos pongan filas para ver hacia dónde guiarnos. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Obviamente estás invitado para... Claro que sí, con mucho gusto. Para temas muy profundos ahí sobre el centro de apoyo el cual tú vienes el día de hoy. Claro que sí. A ti te recuerdo que te doy las gracias por darle un sentido un día más a tu vida, que el padre o la madre que estuvo presente o ausente ya no importa. Lo que importa es tú cómo lo introyectes, cómo lo quieras realmente hacer desde ti y no desde el otro, para que puedas dar entonces lo mejor de ti a ese pequeño, a ese adolescente, a ese adulto que todavía, mientras que respire, va a requerir de tu presencia. Y te doy las gracias. Muy buenas tardes.